El Pacto de la Oscuridad. Bienvenidos a la sesión más exhaustiva en la historia de esta biblioteca. Hoy no solo bajamos a las profundidades, vamos a quedarnos ahí hasta que la oscuridad se sienta como una segunda piel. Este es el especial de cierre, una travesía por los rincones donde la lógica humana se rinde ante la crueldad y el misterio del mundo físico. Si estás viendo esto solo, en la oscuridad, te pido que seas consciente de tu entorno. El terror real no necesita efectos especiales, se alimenta de la vulnerabilidad de tu realidad. Lo que vas a escuchar ha sido filtrado, censurado y, en muchos casos, enterrado. Pero hoy, los archivos se abren. Este es el descenso final. ¿Estás listo para perder la inocencia sobre lo que crees que es el mundo? El Hotel Cecil, el reino de la entropía. Hablar del Cecil no es hablar de un hotel, sino de un agujero negro en el mapa de Los Ángeles. Construido en 1924 con la ambición de ser un palacio de lujo, el edificio pronto fue devorado por la Gran Depresión y la decadencia de Skid Row. Desde entonces, el Cecil ha operado como una zona de exclusión moral. Aquí, el suicidio no era una tragedia, sino una estadística semanal. Personas saltando desde el piso 14 se convirtieron en parte del paisaje, hasta el punto en que en 1962, una mujer saltó y mató a un peatón que pasaba por la acera. El hotel no solo consume a quienes entran, sino a quienes se atreven a caminar cerca de su sombra. En 2013, Elisa Lam, una estudiante canadiense con una mente brillante pero frágil, entró en este vórtice. Pero hay detalles que el documental de Netflix decidió ignorar. Hablemos de la prueba de tuberculosis, Lam Elisa. Durante el tiempo en que Elisa desapareció, hubo un brote de tuberculosis en Skid Row. Lo perturbador es que el kit de prueba oficial utilizado por las autoridades sanitarias se llamaba exactamente así, Lam Elisa. ¿Coincidencia estadística o una broma macabra del destino? Algunos sugieren que Elisa fue utilizada como un vector biológico o que su muerte fue un ritual oculto bajo el nombre de una prueba médica. Luego está la logística del tanque. No es solo que el acceso estuviera protegido por una alarma que nunca sonó. El tanque de agua tenía más de 3 metros de altura. No había escaleras permanentes acopladas a los tanques en ese momento. Para que Elisa entrara sola, tendría que haber subido por una escalera portátil, que no estaba allí, levantado una tapa de metal que pesaba decenas de kilos y saltado al agua. Pero lo más oscuro es el estado en que la encontraron, completamente desnuda, con su ropa flotando a su lado, cubierta de una capa de partículas de arena y el residuo jabonoso de su propia grasa corporal descompuesta. El vídeo del ascensor es la pieza final del rompecabezas. Si observas los zapatos de Elisa en el vídeo, parecen moverse de una manera que desafía la perspectiva, como si no estuvieran tocando el suelo del todo. Y luego está el momento en que ella sale al pasillo y mueve sus manos de forma errática. No parece un ataque de pánico, parece que está contando, o comunicándose mediante señas con algo que está justo fuera del ángulo de visión de la cámara. El Cecil no es solo un lugar donde la gente muere, es un lugar donde las leyes de la física y la lógica se doblan para dar paso a algo más antiguo. El hotel no la mató, el hotel la absorbió, procesó su carne a través de sus tuberías y ahora, su esencia es parte del agua que fluye por las paredes de ese edificio maldito. El mensaje en el zapato, el grito silencioso del mar de Salish. El fenómeno de los pies cercenados en el mar de Salish comenzó como un reporte aislado y terminó convirtiéndose en uno de los enigmas forenses más perturbadores del siglo XXI. Desde 2007, más de 20 pies humanos, aún dentro de sus zapatos deportivos, han aparecido en las costas de Columbia Británica y Washington. Pero la verdadera oscuridad no está en el hallazgo, sino en lo que los zapatos intentan ocultar. La ciencia nos da una explicación lógica. La saponificación del tejido en el agua fría convierte la grasa en adipocira, cera cadavérica, y los crustáceos realizan una desarticulación natural, separando el pie del resto del cuerpo podrido. Al ser calzado deportivo moderno, lleno de burbujas de aire y materiales sintéticos ligeros, el zapato actúa como un flotador, llevando el resto del pie a la superficie mientras el cuerpo se hunde en el abismo. Sin embargo, en este nivel del iceberg, la lógica forense se queda corta ante el mensaje en el zapato. Se han encontrado casos donde, al retirar el calcetín, los investigadores hallaron algo más que restos óseos, marcas de presión y pequeñas incisiones que no corresponden a la fauna marina.
En uno de los hallazgos más crípticos, se rumorea que dentro de la suela de un zapato desgastado se encontró una nota protegida por plástico con una sola palabra escrita: What? Espera. Es posible que el mar de Salish sea el vertedero de algo más que suicidios o accidentes. La teoría más aterradora sugiere que estos pies son firmas. En el mundo del tráfico humano y el crimen organizado de alta mar, cercenar un pie y dejarlo a la deriva es un mensaje para quienes saben leer las corrientes. El cuerpo nunca será encontrado, pero la prueba de la muerte siempre flotará. Cada zapato que llega a la orilla es un recordatorio de que bajo las aguas gélidas del noroeste del Pacífico existe una fosa común en movimiento, donde cientos de cuerpos sin pies permanecen anclados al lecho marino, mientras sus extremidades, calzadas con marcas de lujo, patrullan las playas como centinelas de un horror que nadie se atreve a investigar a fondo. El zapato no es solo basura marina, es la última página de una historia que alguien cortó de tajo. Audios del 911, la invasión del hogar de Ruth Price. El audio de Ruth Price no es solo una pieza de evidencia forense, es un artefacto de terror puro que ha sido estudiado por expertos en acústica y psicología criminal durante décadas. Para entender por qué este audio de 1988 habita en el fondo del iceberg, hay que diseccionar lo que ocurre en el espectro sonoro. La llamada comienza con una Ruth intentando mantener la compostura, informando sobre un merodeador que ha estado acechando su casa durante días. Sin embargo, el aire se vuelve denso cuando Ruth menciona que las luces de su jardín han sido rotas. Ahí es donde la seguridad psicológica se quiebra. El depredador ha eliminado su visibilidad, preparándose para el ataque en la oscuridad total. Lo que sigue es lo que los analistas llaman el colapso de la zona segura. En medio de la conversación con el operador, se escucha el estruendo de una entrada forzada. No es un forcejeo lento, es una explosión de violencia. El sonido del cristal rompiéndose y la madera astillándose se mezcla con el primer grito de Ruth. Este no es un grito humano común, es un alarido de frecuencia ultrasónica que satura los micrófonos de la época, creando una distorsión abrasiva que suena como si la cinta misma estuviera sufriendo. Los expertos sugieren que en esos segundos, Ruth experimentó una descarga de adrenalina tan masiva que sus cuerdas vocales se tensaron hasta el punto de la ruptura física. Pero el horror real del audio expandido es el silencio postraumático. Tras el clímax del ataque, la línea no se corta. Durante varios minutos, lo que queda es el siseo de la cinta magnética y sonidos ambientales que hielan la sangre, el roce de tela contra el suelo, una respiración pesada que no pertenece a Ruth, y el sordo golpe de un objeto metálico siendo arrastrado. Se cree que el atacante, consciente o inconscientemente, dejó el teléfono descolgado para que el operador fuera testigo auditivo de su dominio sobre la víctima. Este caso se ha vuelto legendario porque, a pesar de su uso en academias de policía para entrenar a despachadores sobre la escucha activa bajo presión, los detalles sobre la identidad del agresor o el estado final de Ruth han sido protegidos por una nebulosa de confidencialidad burocrática. Algunos informes filtrados sugieren que la policía llegó solo para encontrar una casa en silencio absoluto, con el auricular balanceándose como un péndulo y rastros de una lucha que parecía haber desafiado las leyes de la física. La llamada de Ruth Price es el recordatorio definitivo de que, una vez que el intruso cruza el umbral, el tiempo se detiene y la única realidad que queda es el eco de un grito que nunca termina de apagarse. El incidente del Paso Dyatlov, el arma invisible del viento. El misterio del Paso Dyatlov ha sido atribuido a todo, desde yetis hasta pruebas de armas secretas soviéticas, pero la teoría más aterradora y científicamente viable reside en algo que no se puede ver, pero sí sentir: el infrasonido. Esta expansión se sumerge en la mecánica de la calle de vórtices de von Karman. Imagina la montaña Kolatsiakl, traducida literalmente como montaña de los muertos, actuando como un instrumento musical gigantesco y macabro. Debido a su forma peculiar y la velocidad extrema de los vientos árticos, la montaña pudo haber actuado como una antena de baja frecuencia, transformando el viento en ondas sonoras por debajo de los 20 hercios, inaudibles para el oído humano pero devastadoras para el sistema nervioso. Cuando el infrasonido golpea el cuerpo humano, entra en resonancia con los órganos internos. Los estudios sugieren que a una frecuencia específica, alrededor de los 7 hercios, el ojo humano comienza a vibrar, creando alucinaciones visuales periféricas, sombras que parecen moverse y una distorsión de la realidad. Pero el efecto psicológico es aún peor. El infrasonido activa una respuesta de pánico subcortical en la amígdala. Los excursionistas no huyeron de algo que vieron, sino de una sensación de muerte inminente que emanaba del propio aire.
Esto explica por qué cortaron la tienda desde adentro y corrieron hacia la oscuridad a menos 30 grados sin zapatos. No fue una decisión racional, fue un instinto de supervivencia animal provocado por un sonido que los estaba volviendo locos. Lo que hace que esta teoría sea la más oscura es la violencia física silenciosa. El infrasonido de alta intensidad puede causar vibraciones internas tan potentes que los tejidos se desgarran y los huesos se fracturan sin necesidad de un impacto externo. Esto explicaría las heridas internas masivas encontradas en Dubinina y Zolotaryov, costillas rotas y traumas craneales, que el forense describió como equivalentes a un accidente de coche a alta velocidad, pero sin hematomas externos ni daños en la piel. Estaban siendo destruidos desde adentro por la propia atmósfera de la montaña. El paso Dyatlov no fue un ataque de otro mundo, fue el momento en que la naturaleza emitió una nota musical tan perfecta y letal que desintegró la cordura y el cuerpo de 9 jóvenes en cuestión de minutos. VB-76 y las emisoras de números. Espionaje fantasma. En el espectro de la onda corta, entre la estática y el ruido cósmico, habita VB-76, conocida como The Buzzer. Desde finales de los años 70, esta estación ha emitido un zumbido monótono, 25 veces por minuto, las 24 horas del día. No es música, no es información pública, es el latido de un sistema nervioso militar ruso que se niega a morir. La verdadera expansión de este misterio radica en su función como interruptor de la mano muerta. Se teoriza que, si el zumbido se detiene de forma permanente, se activaría un protocolo automático de respuesta nuclear. El silencio de VB-76 sería el primer acorde del apocalipsis. Pero el horror aumenta cuando el zumbido se detiene momentáneamente para dar paso a las emisoras de números. Voces sintéticas, a veces de niños o mujeres con tonos gélidos y mecánicos, recitan secuencias de números y nombres en clave: Uliana, Anna, Iván, 7-415-0. Estos mensajes están cifrados mediante una libreta de un solo uso, One-Time Pad, el único método de encriptación matemáticamente irrompible. Esto significa que el mensaje está ahí, flotando en el aire que respiras, pero es invisible e indescifrable para cualquiera que no sea un agente durmiente, esperando órdenes de sabotaje o asesinato en suelo extranjero. La expansión de esta historia nos lleva a las instalaciones físicas. Ubicada originalmente en Povarovo, cerca de Moscú, los exploradores urbanos que lograron entrar tras su reubicación encontraron algo peor que una base militar: búnkeres inundados de agua negra, libros de códigos abandonados y cables que parecen hundirse kilómetros bajo la tierra. No se trata solo de espionaje, se trata de una infraestructura fantasma. El infrasonido y la estática de estas frecuencias provocan náuseas y ansiedad en los radioaficionados que la sintonizan por demasiado tiempo. Es una guerra psicológica que nunca terminó, una red de comunicaciones que utiliza la ionosfera de la Tierra como un espejo para reflejar órdenes de muerte a través de los continentes. Escuchar VB-76 es escuchar el zumbido de una maquinaria que espera el fin del mundo para finalmente dejar de sonar. Desapariciones en cruceros. El caso de la familia Smith. El caso de George Smith IV, desaparecido en 2005 durante su luna de miel a bordo del Brilliance of the Seas, es la grieta por la que se asoma la realidad más oscura de la industria turística. En alta mar, nadie te oye gritar, y lo que es peor, nadie está obligado a investigar. Lo que comenzó como una celebración terminó en una pesadilla de sangre y silencio corporativo. Los detalles que la naviera intentó minimizar son viscerales. En la mañana de su desaparición, se encontró una mancha de sangre masiva en el dosel de metal debajo de su balcón. No era un rastro accidental, era el patrón de un impacto violento. La expansión de este horror reside en el protocolo de limpieza. Testigos afirmaron escuchar ruidos de una pelea brutal en la cabina de los Smith, pero cuando la seguridad llegó, la escena ya estaba siendo gestionada. En los cruceros, la jurisdicción es un laberinto legal. Al estar en aguas internacionales bajo banderas de conveniencia, como Bahamas o Panamá, las navieras actúan como su propia policía, su propio juez y su propio forense. En el caso de Smith, la limpieza del rastro de sangre comenzó antes de que el FBI pudiera siquiera poner un pie en la cubierta, destruyendo pruebas de ADN vitales bajo el pretexto de mantener la higiene y el orden. Pero el verdadero fondo del iceberg son las desapariciones por la borda, overboardings. Cada año, un promedio de 25 personas desaparecen de los cruceros sin dejar rastro.
La industria lo atribuye a suicidios o accidentes por ebriedad, pero la falta de cámaras de seguridad en los perímetros de las cubiertas y la resistencia a instalar sistemas de detección de caídas automáticos sugieren una negligencia deliberada. Se teoriza que existe un mercado negro en los niveles inferiores de los barcos, donde vive la tripulación de países del tercer mundo, que opera fuera de cualquier control. George Smith pudo haber sido víctima de un robo que salió mal o de una alteración con pasajeros que sabían exactamente dónde están los puntos ciegos de las cámaras. Al final, el océano es el cementerio más grande del mundo. No deja huellas, no guarda cuerpos, y bajo la presión de las profundidades, los secretos se hunden más rápido que la justicia. Transmisiones de radio. El último aliento en la estática. En el vasto y desolado espectro de la onda corta y las frecuencias de emergencia, la radio deja de ser un medio de comunicación para convertirse en un registro de defunciones en tiempo real. Este nivel del iceberg no trata de interferencias comunes, sino de la persistencia acústica del trauma. El caso más emblemático es el de los hermanos Giudica Cordiglia, quienes en su estación de escucha en Italia capturaron lo que muchos consideran los últimos momentos de cosmonautas soviéticos borrados de la historia. En una de estas grabaciones, se escucha la voz de una mujer, supuestamente atrapada en una cápsula espacial que se está incendiando al reingresar a la atmósfera. Su voz no es de pánico histérico, sino de una resignación aterradora mientras describe cómo aumenta el calor. Tengo calor, veo llamas, voy a estrellarme. El audio termina en un estallido de estática blanca que parece devorar su existencia. La expansión de este fenómeno nos lleva a las transmisiones de estación fantasma. Durante la Guerra Fría y conflictos modernos, se han reportado señales que emiten bucles de música infantil distorsionada o poemas leídos por voces que no suenan humanas. No son bromas, son señales de telemetría o códigos de activación de mano muerta. Pero lo más perturbador ocurre cuando la radio capta fenómenos de transcomunicación instrumental, TCI. Radioaficionados han reportado sintonizar frecuencias vacías donde, entre el ruido blanco, surgen voces que parecen conocer el nombre de quien escucha. Científicamente, esto se intenta explicar como propagación de conducto o señales rebotadas en la ionosfera que viajan miles de kilómetros desde el pasado debido a condiciones atmosféricas raras. Sin embargo, la sensación de escuchar una voz pidiendo ayuda desde una frecuencia que no debería existir es un ataque directo a la lógica. La radio es un espejo. Lo que escuchamos en la estática no es solo ruido, es el eco de aquellos que quedaron atrapados en el vacío entre estaciones, voces que siguen buscando un receptor en un mundo que ya los olvidó. Al final, la estática no es silencio, es el sonido de miles de gritos ocurriendo al mismo tiempo, tan lejos que solo nos llega su aliento final. El caso de Junko Furuta, el límite de la maldad. El caso de Junko Furuta, 1988 a 1989, no es solo un registro criminal. Es la prueba irrefutable de que el infierno puede manifestarse en una habitación de los suburbios de Adachi, Tokio. Durante 44 días, una adolescente de 17 años fue sometida a una deshumanización sistemática que desafía cualquier lógica médica de supervivencia. La expansión de este caso nos obliga a mirar más allá de los actos individuales y observar el ecosistema de la crueldad. Los perpetradores no eran monstruos aislados, eran jóvenes vinculados a la yakuza que convirtieron la casa de los padres de uno de ellos en una cámara de tortura activa mientras la vida cotidiana continuaba al otro lado de las paredes. Lo que la historia general a menudo omite es la complicidad del silencio. Los padres del perpetrador principal estaban en la casa. Los vecinos escuchaban los gritos. Más de 100 personas, entre amigos y conocidos de los captores, visitaron la vivienda y presenciaron el estado de Junko, pero nadie llamó a la policía. Aquí es donde el caso toca fondo. La parálisis social provocada por el miedo a las represalias y una cultura de no intervención permitieron que el horror se prolongara durante semanas. Junko no solo fue víctima de sus captores, sino de un vacío moral colectivo. La expansión forense es devastadora. Cuando el cuerpo fue finalmente hallado dentro de un bidón de 200 litros relleno de hormigón en un terreno baldío, los patólogos descubrieron que Junko no murió por una sola herida, sino por el colapso total de sus sistemas debido a infecciones masivas, quemaduras de tercer grado y desnutrición extrema. Había perdido la capacidad de sentir dolor días antes de fallecer. Su cuerpo se había convertido en un objeto inerte antes de que su corazón se detuviera. El límite de la maldad no se alcanzó con su muerte, sino con la frialdad de los criminales que, tras su fallecimiento, jugaron una partida de mahjong antes de decidir cómo ocultar el cadáver.
Este caso permanece como el punto más oscuro de la historia moderna porque nos recuerda que, bajo las condiciones adecuadas de impunidad y psicopatía, el ser humano es capaz de diseñar un infierno perfecto en el jardín de su vecino. El síndrome de Cotard, el abismo de la no existencia. El síndrome de Cotard representa el colapso total de la ontología humana. No es una simple depresión o un delirio común, es una falla catastrófica en el sistema de verificación de la realidad del cerebro. Para extender este horror, debemos hablar de la muerte del observador. En el cerebro de un paciente de Cotard, las vías que conectan el giro fusiforme, encargado de reconocer rostros, con la amígdala, encargada de asignarles una respuesta emocional, se han cortado. El resultado es que el paciente puede verse en el espejo y saber que la imagen es suya, pero no siente la chispa de vida que confirma su existencia. Esta desconexión emocional es tan absoluta que el cerebro, en un intento desesperado por explicar por qué no siente nada, concluye la única opción lógica: estoy muerto. La expansión de este delirio lleva al paciente a un estado de horror somático. No es raro que las personas afectadas exijan ser llevadas a la morgue o que intenten enterrarse vivas, ya que consideran un sacrilegio que su cadáver siga caminando entre los vivos. Hay registros de pacientes que afirman sentir el hedor de la putrefacción emanando de sus poros, una alucinación olfativa conocida como fantosmia, que refuerza la creencia de que sus órganos internos se han convertido en una masa líquida y negra. En este estado, el paciente pierde el concepto del tiempo. Si ya estás muerto, el tiempo deja de tener significado, lo que lo sumerge en una eternidad estática donde el sufrimiento no tiene fin porque no hay un cuerpo vivo que pueda morir para detenerlo. Pero el punto más profundo de este iceberg es la paradoja de la inexistencia. El paciente de Cotard habita en una contradicción insoportable. Es una conciencia que afirma no tener sujeto. Es el yo, negando al yo. Esto genera una forma de terror existencial que ninguna otra enfermedad mental puede replicar. El paciente se siente como un error en la matriz de la vida, un fantasma que ha quedado atrapado en una cáscara de carne que ya no le pertenece. No hay nada más abajo en el iceberg de la disolución del ser que mirar a tus propios hijos o a tu pareja y estar convencido de que no eres tú quien los mira, sino una entidad vacía, una nada que camina, habla y respira, pero que en realidad es un agujero negro en el tejido de la realidad. El experimento de la cárcel de Stanford, la metamorfosis del sádico. El experimento de Philip Zimbardo en 1971 no fue una investigación fallida, fue el descubrimiento de un interruptor biológico que todos llevamos dentro. Lo que comenzó como un juego de roles en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford se transformó en menos de 48 horas en una estructura de poder neofascista. La expansión de este horror reside en la despersonalización sistemática. A los prisioneros se les despojó de sus nombres y se les asignó un número. Se les obligó a usar batas que parecían vestidos sin ropa interior para generar una sensación constante de vulnerabilidad y castración psicológica. Pero la verdadera metamorfosis ocurrió en los guardias. Zimbardo no solo observó la maldad, la facilitó. Al darles a los guardias uniformes caqui, silbatos y gafas de sol de espejo para ocultar su mirada, eliminando el contacto visual humano, creó el escenario perfecto para el efecto Lucifer. Los guardias, jóvenes universitarios previamente calificados como pacifistas y estables, comenzaron a inventar formas de tortura psicológica que no estaban en el manual. Obligar a los prisioneros a limpiar retretes con las manos desnudas, negarles el sueño y usar el aislamiento en un armario oscuro llamado Deole como un arma de quiebre mental. La metamorfosis del sádico ocurrió cuando los guardias empezaron a disfrutar del poder por el poder mismo, prolongando los turnos de guardia voluntariamente solo para continuar con el acoso. Lo más profundo de este nivel del iceberg es la ceguera del investigador. El propio Zimbardo se convirtió en el superintendente de la cárcel, perdiendo su objetividad científica para convertirse en parte del sistema opresor. No detuvo el experimento cuando los prisioneros empezaron a sufrir crisis nerviosas reales. Lo hizo solo cuando una observadora externa, Christina Maslach, lo confrontó con la moralidad de lo que estaba sucediendo. El experimento de Stanford es la prueba de que, bajo una autoridad que valida la crueldad, cualquier ser humano puede transformarse en un sádico en cuestión de horas. No necesitamos monstruos externos. La arquitectura del mal ya está construida en nuestra necesidad de pertenencia y obediencia. El asesino del zodiaco, la geometría del terror. El asesino del zodiaco no fue simplemente un asesino serial, fue el primer terrorista multimedia de la era moderna.
Para extender este análisis, debemos entender que el Zodíaco utilizaba la prensa de San Francisco como un servidor externo para procesar su narcisismo. Su amenaza era constante. Si los periódicos no publicaban sus criptogramas en primera plana, él asesinaría a una docena de personas en un solo fin de semana. No buscaba el anonimato total. Buscaba ser una sombra omnipresente que dictara la narrativa de la ciudad. La expansión de su mitología personal se centra en la esclavitud eterna. El Zodíaco estaba obsesionado con la idea de que la vida después de la muerte era una jerarquía basada en el asesinato. Sus cartas, plagadas de errores ortográficos deliberados como Paradise, Christmas y Slaves, no eran fruto de la ignorancia, sino de un intento de mofarse de la inteligencia policial, sugiriendo que incluso un analfabeto podía burlar a los mejores criptógrafos del FBI. El uso del símbolo del círculo con la cruz, un visor de precisión, no solo era su firma, sino una declaración de que todos los ciudadanos de California estaban bajo su mira telescópica en todo momento. Un detalle técnico que profundiza el horror es el mapa de Phillips 66. En una de sus cartas, el Zodíaco incluyó un mapa del área de la bahía con su símbolo superpuesto sobre el Monte Diablo, afirmando que el mapa contenía un código que revelaría la ubicación de una bomba en una escuela. Esto introdujo la teoría de la criptografía geográfica, la idea de que los crímenes no eran aleatorios, sino que seguían ángulos matemáticos específicos, como el ángulo de 17 grados, relacionados con el norte magnético. El verdadero abismo del caso es la disonancia del sospechoso perfecto. Arthur Leigh Gallen, el principal sospechoso, tenía el mismo calzado que el asesino, el mismo reloj marca Zodiac, y una personalidad sádica, pero el ADN y la caligrafía no coincidían. Esto nos lleva a la posibilidad más aterradora, que el Zodíaco no fuera una sola persona, sino una entidad creada por una mente maestra que sabía cómo manipular pruebas físicas para que nunca apuntaran a un solo hombre. El Zodíaco ganó porque convirtió su identidad en un virus informático analógico. Aunque el cuerpo del asesino haya muerto hace décadas, su código sigue infectando la cultura popular, obligándonos a mirar cada mancha de tinta y cada símbolo extraño buscando una respuesta que él se llevó a la tumba. El experimento Tuskegee, la traición del Estado. El experimento Tuskegee, 1932 a 1972, no fue un error médico, fue un acto de bioética criminal prolongado durante 4 décadas. Bajo el nombre oficial de Estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el varón negro, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, PHS, decidió observar la progresión natural de la enfermedad en 600 aparceros afroamericanos en Alabama. La expansión de este horror radica en la mentira sistemática. A los hombres se les dijo que tenían mala sangre, bad blood, y que el gobierno les proporcionaría tratamiento gratuito. En realidad, se les administraron placebos y tónicos inútiles para asegurar que la enfermedad devastara sus cuerpos sin interferencias. Lo que hace que este caso sea el fondo del iceberg de la traición estatal es la deliberada privación de la cura. En 1947, la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar y efectivo para la sífilis. Sin embargo, los investigadores de Tuskegee no solo se negaron a administrarla, sino que impidieron activamente que los sujetos del experimento recibieran tratamiento en otros lugares. Crearon listas negras para que los médicos locales y los centros de reclutamiento militar no trataran a estos hombres. El Estado no solo observó la muerte, la garantizó, convirtiendo a ciudadanos en propiedad experimental hasta su fallecimiento, con el único fin de realizar autopsias que confirmaran los daños que ellos mismos habían permitido. La expansión de las consecuencias es visceral. El experimento terminó no porque el gobierno tuviera un arranque de conciencia, sino porque un investigador, Peter Bustun, filtró la historia a la prensa en 1972. Para entonces, decenas de hombres habían muerto, esposas habían sido contagiadas y niños habían nacido con sífilis congénita. Tuskegee destruyó la confianza de generaciones enteras en el sistema de salud, creando un trauma histórico que aún resuena. Es la prueba definitiva de que, cuando el Estado deshumaniza a una población basándose en el racismo científico, la medicina deja de ser una ciencia de curación para convertirse en un arma de genocidio administrativo.